Buenas noches, mi nombre es Diego Yamil Bravo Zambrano, soy estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, de la carrera de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, y estoy en el 10º módulo. En este módulo tenemos una asignatura llamada Paquetes Estadísticos, que nos da el ingeniero Ariosto Vicuña. Por lo que en este módulo vamos a hablar sobre la estadística y vamos a citar el libro Estadística para la Administración y la Economía, la 7ª edición. Y en este libro vamos a enfocarnos o hablar sobre el capítulo 1. Vamos a dar un pequeño resumen mediante un mapa conceptual que lo veremos a continuación. Aquí está. Tenemos que la introducción a este capítulo 1, la estadística, contiene 3 objetivos. Uno es examinar quién realmente utiliza la estadística y cómo debe hacerlo y cómo lo hace. 2. Proporcionar una breve historia del uso de la estadística. Y por último, presentar un rápido repaso de las características del presente libro, diseñadas para facilitar al lector el aprendizaje de la estadística. Dentro de este capítulo 1 vamos a hablar un poquito sobre la historia, ¿no? Dentro de la historia vamos a hablar sobre el origen de esta palabra, el origen que viene o que habla del vocablo statistic, que proviene de una palabra italiana conocida como estatista. Traducida a nuestro idioma significa estadista. Aquella palabra fue utilizada por primera vez por Gottfried Aschenwald en el año de 1719 a 1772, ¿no? Aunque el doctor Sin-Memar introdujo el término estadística a Inglaterra, pero su uso fue popularizado por el Sir John Sinclair en su obra El Informe Estadístico sobre Escocia de 1791-1799. Sin embargo, mucho antes del siglo XVII, la gente ya utilizaba y registraba datos. Dentro de los primeros registros gubernamentales, tenemos que la estadística es tan vieja como la historia, así de simple. En lo que consideramos la Edad Media, los gobernantes empezaron a registrar las propiedades de la tierra. Para el año 762 de nuestra era, se pide una descripción detallada de las propiedades de la iglesia. A principios del siglo IX, terminó la enumeración estadísticas de los siervos que habitaban los feudos. Por el año de 1806, Guillermo el Conquistador ordenó que se escribiera el Domesday Book, un registro de la propiedad, de extensión y valor de las tierras de Inglaterra. Este trabajo, realizado por Guillermo, fue el primer resumen estadístico dentro de Inglaterra. Para continuar, se dice que debido
al temor que tenía Enrique VII hacia la peste, Inglaterra empezó a registrar sus muertos en 1532. Aproximadamente por esta misma época, la ley francesa del siglo XVI, el gobierno inglés empezó a publicar semanalmente las estadísticas de mortalidad. Esta práctica continuó y por el año de 1632, la lista de mortalidad, también conocida como los Bills of Mortality, contenían listados de nacimiento y de muerte, clasificados según su género, masculino, femenino. Ya para la época de 1662, el capitán John Grout utilizó 30 años de dichos listados para hacer predicciones sobre el número de personas que morirían a causa de diferentes enfermedades y sobre la proporción de nacimientos de ambos sexos. Resumido en su trabajo, la Made Up de Bill of Mortality, o también conocidas como Hecha las listas de mortalidad, se vio en sus trabajos Natural and Political, observaciones naturales y políticas. Se dice que el estudio realizado por Grout fue uno de los primeros análisis estadísticos, ¿verdad? Por el éxito conseguido de Grout al realizar este análisis, consiguió, al usar registros anteriores, para predecir sucesos futuros. Gracias a esto, Grout fue nombrado miembro de la Royal Society Original, subdivisiones de la estadística, las cuales, según las administraciones, aplican algunas técnicas estadísticas a prácticamente todas las ramas de las empresas públicas y también las privadas. Estas técnicas son tan diversas que los estadísticos por lo general la dividen en dos grandes grupos o dos grandes categorías, como son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Ahora hablemos sobre la estadística descriptiva, ¿verdad? ¿Qué es la estadística descriptiva? ¿Qué hace la estadística descriptiva? Bueno, la estadística descriptiva es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos. Esto puede ser el peso de la población, beneficios diarios de una empresa, temperaturas mensuales, entre muchas otras. ¿Con qué? Con el objetivo o con la finalidad de describir las características y comportamiento de este conjunto mediante medidas de resumen, puede ser también tablas o gráficos. Dentro de la estadística descriptiva tenemos las variables estadísticas. ¿Qué es una variable estadística? Es un conjunto de valores que puede tomar cierta característica de la población sobre la que se va a realizar el estudio estadístico y en la que es posible su medición. Estas variables pueden ser la edad, el peso, las notas de un examen, los ingresos mensuales de una persona, las horas de sueños de un paciente en una semana, el precio medio de alquiler de una vivienda de un barrio o de una ciudad, como dije antes, entre muchas otras. Las variables estadísticas se pueden clasificar por diferentes criterios. Según su medición existen dos tipos de variables, que son las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas, o por categorías, son variables que pueden tomar valores de cualidades o categorías, como por ejemplo el sexo, puede ser hombre o mujer, o salud buena, regular o mala.
mediante que la cuantitativa o numéricas son variables que toman valores numéricos. Ejemplo, el número de casa, 1, 2, 3, 4, la edad, que puede ser 10 años, 6 meses, pueden ser 25 años, en fin. Eso es hablando sobre la estadística descriptiva. Estadística inferencial, o también conocida como inferencia estadística, estudia cómo sacar conclusiones generales para toda la población a partir del estudio de una muestra y el grado de fiabilidad o significación de los resultados obtenidos. Dentro de esta estadística tenemos muestreos probabilísticos, que consiste en elegir una muestra de una población al azar. Y dentro de este muestreo tenemos varios tipos de muestreo, valga la redundancia. Muestreo aleatorio simple, que sirve o que se obtiene una muestra, se enumeran los elementos de la población y se coloca al azar los n elementos que contiene la muestra. También tenemos el muestreo aleatorio sistemático, que se elige un individuo al azar y a partir de él a intervalos constantes se eligen los demás hasta completar la muestra. Por ejemplo, si tenemos una población formada por 100 elementos y queremos extraer una muestra de 25, en primer lugar debemos establecer el intervalo de selección, que será igual a 100 sobre 25, que da como resultado 4. Siguiente paso, elegimos el elemento de arranque tomando aleatoriamente un número entre 1 y el 4, y a partir de él obtenemos los resultantes elementos de la muestra. Teoría de decisiones. Tenemos que los métodos y las técnicas de inferencias estadísticas se pueden utilizar también en una rama de la estadística como conocida la teoría de decisiones. El conocimiento de la teoría de decisiones es muy útil para las administraciones o administradores, ya que se usa para tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, cuando todo se hace complicado, cuando la respuesta más fácil se complica, ya que no tenemos una decisión clara, o se nos está complicando buscar la opción más factible. Por ejemplo, un fabricante de aparatos de sonido no puede especificar precisamente la demanda de su producto. O en una escuela se debe asignar grupos y definir horarios sin tener el conocimiento preciso o exacto del número de estudiantes que entrarán al primer grado o al curso que se esté abriendo. Dentro de las características que facilitan el aprendizaje, tenemos varios tipos de opciones, varios tipos de enunciados, varios tipos de aplicaciones. En este pequeño párrafo, por decirlo así, o en esta introducción que se va a dar, las listas auxiliares para el aprendizaje que se forman por parte de este libro, cada uno de ellos desempeña un papel particular, ¿verdad? Papel particular en el estudio y en el entendimiento de la estadística. Por ello, dedicamos unos cuantos minutos aquí explicándole la manera más efectiva de utilizarlo, con el fin de que los emplee adecuadamente para obtener una comprensión cabal de las estadísticas para la toma de decisiones administrativas. No vamos a nombrar todas, vamos a nombrar unas 5. Vamos a nombrar el diagrama de flujo. Se dice que los diagramas de flujo permiten desarrollar
un acercamiento sistemático a la aplicación de métodos estadísticos a los problemas. Su uso le ayudará a entender dónde empezó, cómo se desplazó y dónde terminará, si se lo emplea con actitud. Otra es la estadística en el trabajo. De hecho, dice que esto es un conjunto de caos, dando como ejemplo a un empleado de una empresa X la estadística de los problemas de administración. Lo importante de esto no son los números. De hecho, es difícil encontrar números en este tipo de casos. Conforme se vaya leyendo cada uno de ellos, concéntrese en el problema y en encontrar el planteamiento estadístico más conveniente para resolverlos. Como estrategia, se dice que debemos olvidarnos de los números por un rato. De esta manera se podrá desarrollar criterios para identificación de problemas y de los métodos de soluciones adecuados, sin que se haya agobiado por las benditas matemáticas. Otro más tenemos repaso de ecuaciones, que dice que toda ecuación introducida en un capítulo se encuentra al final del mismo. El uso de las características de libros es una manera bastante efectiva de asegurar que se entendió el significado de cada ecuación y la forma en que se utiliza. Ahora bien, para terminar, se dice que la estadística también es importante, o es una herramienta importante que permite conocer la frecuencia en que determinados fenómenos se producen, ya sea en un lugar o en una muestra determinada. De esta forma, conociendo un comportamiento recurrente, se puede predecir ciertos patrones en una población o en un territorio, lo que se puede ayudar a tomar las prevenciones adecuadas. De esta forma o de esta manera, tanto a través de la cuantificación de rasgos como la predicción de los comportamientos o sucesos, la estadística se convierte tanto para particulares como para instituciones, para gobiernos, para científicos o para empresas privadas o públicos, en la herramienta ideal, la herramienta perfecta, idónea a la hora de realizar tomas de decisiones, puesto que esta disciplina permite obtener en números y gráficos la situación actual y las posibles reacciones. En resumen y para culminar, la estadística permite a quien la emplee obtener sobre una población, un territorio o una situación datos, comportamientos, frecuencias y proyecciones, permitiendo conocer el pasado, presente, si es posible, el futuro del objeto en estudio, por lo que es un instrumento de evaluación y decisión fundamental en el mundo actual. Muchas gracias.